Hello, I'm Ken Atwater, president of Hillsborough Community College, and we're excited to welcome the HCC community back to the nest. As we prepare for a return to campus, your health and well-being are our top priority. When you return, you will notice some of the physical changes like signage and social distancing, which we've made throughout our facilities. These videos will introduce you to the new COVID resources that you will see around campus and provide you with some helpful information to keep you and members of our HCC family safe. Welcome back. I look forward to seeing everyone back on campus safely. Welcome back to the nest. Bienvenidos a casa, profesores y personal de HCC. Si bien el colegio podría verse diferente este semestre de otoño, seguimos comprometidos a proporcionar la excelencia educativa y el apoyo que ha ayudado a dar forma a nuestra comunidad. Con la ayuda de los funcionarios de salud locales y el aporte de nuestros estudiantes, profesores y personal, HCC ha creado un plan de reapertura que ayudará a garantizar la seguridad de todos nosotros. Estamos juntos en esto. Como un colegio y universidad, estamos con la fuerza de Alarcones. Esto es un resumen de algunos de los cambios y procedimientos más importantes que hemos implementado para mantener segura a nuestra comunidad. Nuestro plan de volver al nido sigue estos principios y objetivos claves que se alinean con los valores centrales de HCC. Salud y seguridad. Garantizar la seguridad de nuestra facultad, personal y estudiantes, incluidas las guías de salud y seguridad para la prevención a nivel individual y comunitario. Acceso abierto. Proporcionando un amplio acceso posible a la educación, incluidas opciones flexibles para empleados y estudiantes. Excelencia académica. Un retorno gradual a las operaciones a plena capacidad para satisfacer las necesidades de la comunidad mientras se siguen cumpliendo los más altos estándares de excelencia académica. Con el fin de garantizar la salud y la seguridad de la comunidad de HCC, hay 5 acciones claves que todos podemos tomar para evitar la propagación del virus en nuestro campus. Distanciamiento físico. Esto incluye mantenerse al menos a 6 pies de distancia de otras personas y no reunirse en grupos o multitudes. Usar una mascarilla o cubierta facial. HCC requiere que todo el profesorado, el personal y los estudiantes usen una mascarilla o una cubierta facial mientras estén en las instalaciones del colegio o universidad. Lavarse las manos. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 a 30 segundos o use desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol. Limpieza de superficies. Limpie y desinfecte regularmente las áreas de superficie de alto contacto y mucho tráfico. Y lo más importante, quedarse en casa si está enfermo o si le indica aislarse, ponerse en cuarentena. Si está enfermo o cree que ha estado expuesto a una persona infectada, por favor, quédese en casa. El método principal para limitar la propagación de COVID-19 es que cada persona en HCC asuma la responsabilidad de su salud y de la salud de sus compañeros de trabajo, compañeros de clase y profesores. Por favor, recuerde lo siguiente: solo las personas saludables que no tienen síntomas relacionados al COVID-19 deben venir a un campus localizaciones satelitales de HCC o ingresar a un edificio de HCC. Todas las personas en los campus, localizaciones satelitales de HCC y dentro de los edificios de HCC es requerido usar una mascarilla. Esto incluye cada vez que otra persona esté en su oficina, salones de clases y áreas fuera de cualquier edificio de HCC. Las personas en una propiedad, localizaciones satelitales de HCC
deben seguir las recomendaciones preventivas del CDC, que incluyen el uso de mascarillas, distanciamiento físico mínimo de 6 pies, lavarse las manos con frecuencia y usar desinfectantes para las manos. Las personas que comiencen a experimentar síntomas mientras están en el campus deben irse inmediatamente, después de informarlo a un instructor para los estudiantes o un supervisor para los empleados de HEC. Se harán adaptaciones remotas para los estudiantes, profesores y personal. Deben irse debido al desarrollo de los síntomas. Tampa es una región en donde el virus se ha propagado con facilidad. Las personas que han dado positivo por COVID-19 y que han estado en un campus localizaciones de HEC deben reportarlo a HEC lo más pronto posible. Esto es un paso crítico que permite que HEC tome las medidas apropiadas para mitigar la propagación del virus a otros. Cada miembro de la comunidad de HEC debe asumir la responsabilidad personal de garantizar que no ingresemos a un campus localizaciones de HEC con síntomas a sabiendas que es el portador del virus y debemos notificar al campus si damos positivo, para que HEC pueda tomar las medidas necesarias para proteger a los demás. Cuando una persona se ha hecho una prueba de COVID-19 y se le informa que tiene una infección activa o ha dado positivo, se tomarán los siguientes pasos. Paso número 1. Las personas reciben un resultado positivo de la prueba PCR, prueba COVID-19. Paso número 2. Se requiere que el personal reporte inmediatamente el resultado positivo de la prueba. Los estudiantes deben contactar a un miembro de la facultad u otros empleados de HEC y los empleados deben contactar a su supervisor y directo. Se ha creado un formulario en la línea para que los empleados y los estudiantes lo utilicen para reportar un resultado positivo a COVID-19. Y de igual manera, se puede utilizar para aquellos que deben reportar que han estado en contacto con alguien que dio positivo. Paso número 3. Una vez haya informado a un miembro de la facultad o supervisor, la información se pasará de inmediato al personal de punto de contacto del campus, quien tomará una decisión inmediata sobre la rapidez con que deben ocurrir las acciones en un campo o localización de HEC. Paso número 4. Se llenará un reporte de casos positivos de COVID-19 con el acceso del manejador de casos de COVID-19. El administrador médico de casos de COVID-19 evaluará la información en el reporte, desarrollará un plan de acción y supervisará la implementación para garantizar la salud y la seguridad del campus y la comunidad de HEC. Se proporcionará información a las personas afectadas sobre los pasos necesarios a seguir, tiempos de cuarentena y o la fecha de regreso al campus. Para facilitar el cumplimiento de las pautas, HEC tendrá disponible mascarillas desechables a los miembros de la facultad, el personal y los estudiantes de ser necesario. Las mascarillas desechables estarán disponibles en los kioscos de recursos de coronavirus en cada instalación de HEC. Sin embargo, se les recomienda traer su propia mascarilla o cubierta facial. Consulte el video y el protocolo de cómo utilizar correctamente una mascarilla o cobertura facial. Las estaciones con desinfectantes para las manos estarán ampliamente disponibles en las instalaciones del campus para complementar las buenas prácticas del lavado de manos. Los kioscos de recursos COVID-19 estarán disponibles en cada campus y localizaciones de HEC donde la facultad, el personal y los estudiantes pueden medir sus temperaturas. Por favor, vea el video del kiosco COVID-19 para obtener más detalles. HEC continuará utilizando protocolos aprobados por el CDC para limpieza
y el mantenimiento de todas las instalaciones, incluidas las aulas, oficinas y espacios públicos. HEC ha instalado escudos de acrílico para áreas de alto volumen en los campus. HEC trabajará con las personas de alto riesgo de complicaciones por COVID-19 para identificar las acomodaciones razonables a través de un proceso interactivo. Todos los estudiantes y empleados de HEC deben cumplir con los requisitos para garantizar un ambiente de trabajo y aprendizaje seguro y saludable. Consulte el código de conducta del estudiante para obtener más detalles. Esperemos que este video haya sido útil. Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de la información presentada, consulte la página web de HEC COVID-19, que incluye muchas preguntas y respuestas frecuentes. Los estudiantes, el profesorado y el personal pueden acceder a información actualizada sobre el regreso seguro al campus en nuestro sitio de Internet. Volver al campus, Back to Campus, en la intranet del estudiante.